Sabemos que ha sido muy fuerte para usted perder a su esposa, pero ¿no le parece doblemente trágico que la muerte se la haya arrebatado cuando apenas se acaban de casar? ¿Usted qué cree, señorita? ¿Qué opina sobre los comentarios que está haciendo la gente? ¿Se cree capaz de llevar con éxito el banco? ¿Es cierto que la señora Beatriz tenía años enferma y que usted sabía que ella iba a morir? ¿Cómo se atreve a insinuar eso? Mi hermano no está en condiciones de declarar, por favor. ¿Pero no van a responder nuestras preguntas? Todo esto es una farsa, señores. Mi nombre es Eleazar Jurado, administrador y fiel empleado de la señora Beatriz Alcázar desde hace más de 15 años. Y acuso a este hombre, Samuel Gallardo, de haber acabado con ella. ¡Él la mató! ¿Y este señor está loco o qué le pasa? O sea, ¿cómo se le ocurre decir algo así de Samuel? ¿Pero qué le pasa a este imbécil? Tranquila. El único responsable de la muerte de Beatriz Alcázar es el arribista de su marido. Él mató a mi señora. Arturo, pero me acaba de llamar un asesino. Caray, si le respondes ahora, la gente y la prensa va a creer que él tiene la razón. ¿En qué se basa para hacer esta grave acusación en contra del señor Samuel Gallardo? ¿Acaso tiene pruebas de que él lo mató? Sí, tengo pruebas y con gusto se las voy a dar a la policía. Este señor tiene que pagar por el crimen que cometió. Tengo que dar la cara, Arturo. ¿Qué opina acerca de lo que acaba de decir el señor Jurado? Las acusaciones que hizo este caballero son falsas y las va a tener que probar ante la corte. Ese maldito desgraciado planeó todo esto, Fernández. Eran ellos los que estaban con Beatriz y ahora están sacando las garras. A ver, carnal, cálmate. Ya no le hagas caso a lo que diga ese imbécil. Voy a hablar con Eleazar seriamente. No creo que haya entendido la gravedad de todo lo que dijo. Mira, si él en serio tuviera una declaración, ya lo hubiera hecho enfrente de los periodistas, ¿no? Mira, Samuel, en serio, no caigas en su juego. Ya avisé a Eleazar y a Matilde que los están esperando. ¿Se fueron todos esos buitres? No, todavía queda ahí algunos. Están aterrorizados y algunos tienen la duda de que sea cierto lo que dijo Eleazar. ¡Ese maldito desgraciado! ¡Suéltame! ¡Todos ustedes son una bola de aprovechados! Señor Eleazar, si no tiene pruebas de su acusación, está en graves problemas. Lo que acaba de hacer en contra del señor Gallardo va a tener consecuencias muy graves. Agarra tus cosas y te me largas de aquí, Eleazar. Lo que acabas de decir no solo me afecta a mí, sino al banco de Beatriz. A alguien a la que se supone que ustedes querían mucho. Tú y Matilde se me largan ahorita mismo de esta casa. Pues con mucho gusto. Samuel Gallardo, tienes una denuncia en tu contra por la muerte de tu esposa. Supongo que la denuncia fue hecha por el señor Eleazar Jurado. Así es. Dígame, ¿en qué se basa para hacer semejante acusación? Matilde y yo siempre cuidamos de la señora y seguíamos el tratamiento tal cual lo decía el médico. Pero cuando ella empezó sus amores con este tipo, él nos ordenó que paráramos de hacerlo. Nosotros nos dolió muchísimo cuando la señora nos dijo que no podíamos tocar su medicamento, porque su novio se iba a encargar de eso. Y lo obedecimos. Pero la verdad es que fue algo muy extraño, porque él ni siquiera es enfermero. Lo hice porque estaba preocupado por ella. Su médico le había dicho que estaba empeorando y que no confiaba en ustedes. O tal vez lo hizo para no darle el tratamiento. Quiero esos medicamentos. Están en su buró. Ya se los traigo. La señora Beatriz se puso mal después de que este señor se encargó de cuidarla. Bajo nuestra custodia jamás se puso tan grave. Yo era el médico de la señora Beatriz. Y creo que tengo muchas cosas que decir. Me dijeron que me estaba esperando una persona, pero jamás imaginé que fuera usted, señora. Dígame. Te vi en la terraza durante la ceremonia, pero no era el momento ni el lugar para decirte todo lo que pienso de ti. Pues no sé a lo que se refiere, señora. Yo ya no vivo en su casa y que yo sepa no he hecho nada malo para que usted esté molesta conmigo. No seas hipócrita. Nos traicionaste de la peor manera y mentiste. Ya, se lo contó la señora Miranda. Ahora entiendo por qué protegías tanto a los Gallardo. Te aliaste con ellos para destruir a mis hijas, porque son los hijos de tu amante. Se equivoca, señora. Se equivoca. Yo no sabía hasta que entraron ahí que eran los hijos del señor José Antonio Gallardo. El hombre que un día amé, señora Cayetana. No te creo nada. Yo ya lo vi en Soledad. Te vas a arrepentir de todo lo que has hecho. Eso, tenlo por seguro.
Doctor, por favor, explíquele a todos lo que Beatriz me ocultó por tanto tiempo. Desde hace años, Beatriz estaba condenada a morir por una miocardiopatía dilatada que no solo dañó su corazón de forma irreversible, sino sus pulmones. Sí, yo no me enteré hasta el final. Así es. Yo mismo le recomendé que se lo dijera hace pocos días. Doctor, voy a necesitar que me envíe el historial médico de la señora cuanto antes. Por supuesto, así lo haré. Yo creo que el amor de su esposo contribuyó a que a ella se le alargara su vida, porque ella realmente estaba muy mal, muy mal. ¿Qué hay de los medicamentos, doctor? ¿Los estaba tomando? Bueno, hubo un tiempo en el que Beatriz empeoró considerablemente. Hasta llegué a sospechar que no se estaba tomando las medicinas. Pero el señor Gallardo no estaba con ella en ese momento. Quienes la atendían eran el señor Eleazar y Matilde. ¿Qué tiene que decir al respecto? Bueno, es cierto que la señora empeoró cuando la estábamos cuidando, pero eso tiene que ver con su condición. Nosotros no tenemos nada que ver. Ese señor es el culpable. Samuel Gallardo es el culpable. Capitán, voy a llevarme las pastillas para mandarlas a analizar. Adelante, Cabrera. La desinformación es un delito y usted continúa acusando públicamente al señor Gallardo, quien además sufrió un atentado en esta casa el mismo día de su matrimonio. A mí eso que me importa, yo no tengo nada que ver. Ya lo veremos. Eso lo va a determinar la investigación. Por lo pronto me vas a tener que acompañar para formalizar la denuncia en contra del señor Gallardo. Y de una vez se llevan sus cosas, porque ya no los quiero en mi casa. Quiero despedir a mi esposa en paz. Pues todo salió mejor de lo que esperábamos. Esos empleados de Beatriz lo acusaron públicamente. Ahora, Samuel Gallardo es el responsable de la muerte de Beatriz. Todos sospechan, salud. Salud. O sea que durante el funeral acusaron a Samuel Gallardo de haber asesinado a su esposa. Así es, papá. Por fin esos hombres van a recibir el escarmiento que merecen. Y una vez la noticia se difunda, don Felipe, el banco va a sufrir mucho, va a ser un golpe muy fuerte. Y tan pronto se compruebe que Samuel es el responsable de la muerte de Beatriz, va a tener que enfrentar a la justicia. Pero no olvides, los Gallardo tienen un padrino muy pesado que los protege, el capitán Fernández. Y tú una sanguijuela que te manipula como quiere. Por favor, despierta, Cayetana. Ay. ¿Trajiste las joyas? Sí. Aproveche que Soledad está con esos vividores en la sala para traerlas. Ay, nos falló nuestro plan. Ahora los sospechosos somos nosotros. Ya lo sé, por eso tenemos que largarnos a México, vender esto y irnos ya. No, y nuestra liquidación. No hay tiempo de eso, Matilde, vámonos ya. ¿A dónde creen que van? Nos retirábamos de la casa como nos lo pidieron. Sí. Y pensaban irse sin su liquidación. Usted y su hermano están muy enojados con nosotros. Pensamos dejarlo mejor así, pero apreciamos el gesto. ¿Qué llevas en la maleta? Cosas mías. ¿Puedes abrirlo, por favor? Yo no trabajo para usted, señor Gallardo. No tengo por qué seguir sus órdenes. Eleazar, ¿has escuchado el dicho, el que nada debe, nada teme? Hazle caso a mi hermano si no quieres que lo hagamos a la fuerza. Son las joyas de Beatriz.
voy a olvidar, Beatriz. Me volviste la fe en el amor y en la vida. Te voy a extrañar mucho, mi señora bella. Prometo no alejarme de estas tierras que tanto se parecen a ti. Si pudiera creerte, estaría contigo. Yo sería capaz de regresar a Houston para verte por lo menos una vez. Soy una cobarde. Tremenda cobarde. Hablando sola, André. No es mejor que me cuentes lo que te pasa. No. De verdad son tonterías mías. Esto de Beatriz me dio un poco de nostalgia entre la familia, el rancho, todo. Pues si te soy sincera, yo tampoco me siento bien. Es como si estuviera huyendo de algo. Te duele mucho saber que Arturo está con Isadora, ¿verdad? Porque a pesar de todo lo que han hecho, tú todavía lo quieres. El amor es así, Andrea. Tú no decides cuándo amar o cuándo dejar de hacerlo. Yo renuncié a Arturo, pero mi corazón no. Y lamentablemente él no siente nada por mí. Yo no sé si lo que yo te voy a decir significa que él siente algo. Pero hay algo, Arturo, que tú tienes que saber. Si no te tengo, ya no le encuentro más ningún sentido. El aire que respiro no me alcanza para sentir